Continuamos. Gina Tambini, ella es representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, es doctora egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con maestría en salud pública y está con nosotros porque es experta en la contención de este tipo de enfermedades y de virus. Doctora Tambini, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a ustedes. Dada su experiencia, doctora Tambini, y qué bueno que esté en nuestro país, sé que no es la primera vez que lo está, ¿cómo hacemos para evitar el pánico? Lo importante, y lo hemos vivido en otros eventos, ante un riesgo tenemos que saber qué hacer. Y digo que tenemos que saber qué hacer cada uno de nosotros. Usted, ciudadano que nos está escuchando, profesor, personal de salud de las instituciones, ante una situación tenemos que saber qué hacer. Ante este caso, es un nuevo virus, es un nuevo coronavirus. Los coronavirus están presentes, sobre todo la transmisión es entre los animales. Pero en este caso, que comenzó en China, un coronavirus de un animal, ¿cierto?, pasa a un humano y comienza esa transmisión de persona a persona. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es una enfermedad que en más de un 80% se presenta en una situación leve. Es como un resfrío. O sea, nos puede dar un poco de fiebre, nos puede dar tener tos, ¿cierto? O molestia en la garganta. Entonces, ante esa situación, sí, y como tenemos que hacerlo con cualquier otro resfrío o gripe, es implementar las medidas higiénicas. Si yo toso o estornudo, pues taparnos con el interior del codo. También, si estamos resfriados, sí, es preferible y en lo posible quedarse en casa. Si es un niño que está con los síntomas de resfrío, bueno, y más aún fiebre, mejor, mamá, papá, hacer que el niño quede en casa, porque al llevarlo a la escuela va a transmitir a los otros niños. Igual si somos un estudiante de la universidad o también un trabajador. Yo sé que tiene implicaciones en relación a los permisos, pero bueno, tratemos de hacerlo. Pero ahí vendría como la buena fe empresarial, porque muchas empresas, digamos, eso nos puede afectar la productividad, porque mucha gente, la gripa es algo tan común, tan común, que mucha gente, pues me puedo quedar con la mitad de la gente en la casa por cuenta de la gripa. Hay como hacer ese llamado de buena fe de lado y lado, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo tenemos que estar alertas porque en este periodo vamos a tener mayores episodios, ¿cierto? Del resfrío común, de la gripe por la influenza, ¿cierto? Entonces hay que estar alerta en relación a eso. Además de esa higiene respiratoria, está demostrado que hay que lavarse las manos. Y lavarse las manos con una técnica que nos dure siquiera 20 segundos. En mi país lo que hacíamos es cante un canto de Pepito se lava las manos, bueno, ahorita no me acuerdo muy bien la letra, que dure bastante. Y usted hacer el ejercicio, lavarse bien las manos, lavarse entre los dedos, en la parte de las palmas, en la parte superior, el dedo pulgar, las uñas, ¿cierto? Entonces esa frotación que realmente hace y está demostrado que puede reducir en 50% la transmisión de algún germen que tengamos, de algún virus que tengamos en las manos. Ahora, doctora Tambini, para hacer un llamado a la tranquilidad, cuando tenemos de pronto un resfriado, vamos a estornudar, tenemos algo de secreción nasal, ¿sí? No quiere decir que, oye, alejémonos que este personaje está infectado. O sea, yo puedo de todas maneras, si no presento unos síntomas graves, poder ir a mi trabajo, poder ir a un sitio en el cual haya una reunión bien grande de personas y no va a haber ningún problema. Es cierto. Y ahí, esa es la indicación para el uso de la mascarilla, el tapabocas. Porque la idea es que al ponernos la mascarilla, ¿cierto? Cuando tenemos tos, estornudos, vamos a evitar que las gotitas que van a contener esos virus se transmitan. Entonces, esa es la única indicación. Yo si soy una persona sana, realmente no tengo por qué estar usando la mascarilla, sino guardemos, reservemos esas mascarillas para quien está asintomática, quien tiene la tos, los estornudos, porque esa persona, si no hace la higiene respiratoria, si no tiene el tapabocas, va a seguir transmitiendo. Y ponérselo bien, ¿no? Cubrir la nariz, cubrir la boca, ¿cierto? Para que al toser o al estornudar no lancemos
esas gotitas que pueden contener el virus. Pero, doctora Gambini, pero eso es bueno hacer esa aclaración. Solo el que tenga gripa. Sí, Si claro. no tiene gripa, no lo use porque es peor el sobreuso del tapabocas. Usted tiene un tapabocas más de 8 horas, Ya no sirve. ya no sirve para nada. Así Tendría que es. botarlo porque se vuelve incluso todo ese aire que usted, esos así microorganismos que le quedan cuando está respirando, se quedan acá. Si lo usa mal o se lo pone al revés, pues ahí no hizo absolutamente No hizo nada. nada. Sí, Entonces, porque es que se ven cada casos, 8 ¿no? horas hay que tirarlo solo si tiene gripa. Así es. Entonces, solo si tenemos estos síntomas de tos o estornudos, utilizarlo. Y la razón es que se transmite a través de gotitas muy pequeñas que no las vemos, que al estornudar se lanzan, ¿cierto?, al espacio y realmente pues hay que evitar eso. Si vemos una persona en un lugar público que esté con tos o estornido, tratemos de alejarnos por lo menos 1 metro de distancia, y hasta algunos hablan de 2 metros. Si estamos en un avión, por ejemplo, si alguien está estornudando, ¿no?, tratar de que esa persona sí use la mascarilla, o también, pues, si es posible, tratar de sentarse a dos asientos en las diferentes dimensiones. Pero Doctora sí, Gina, yo quisiera preguntarle sobre un tema que también es, ¿cuál es el panorama en toda Latinoamérica frente al COVID-19? Y se lo pregunto específicamente por la frontera con Venezuela. Es decir, ahí no tenemos a ciencia cierta un conocimiento en el que se esté trabajando mancomunadamente entre todos los gobiernos, como debería de ser, para enfrentar esta epidemia. Pero, ¿cómo es el panorama en Latinoamérica y específicamente en la frontera con Venezuela? Bueno, saben que estos datos se publican diariamente desde la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? En todas las páginas de internet ustedes lo pueden encontrar, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y también en cada oficina de la OPS en la región. Acá la OPS Colombia también tiene una muy buena página de internet que les invito a visitarla para ver información, para ver también todos los protocolos que tenemos y recomendaciones que hace la OPS o OMS. Del día de ayer, los datos oficiales, porque estos datos cambian, yo diría minuto a minuto, día a día, los datos que publicados por la Organización Panamericana de la Salud, ya tenemos más de 100.000 casos a nivel del mundo. Son ya 100 países que están en el mundo, 100 países que están ya, que han confirmado casos, y en la región de las Américas son 15 países que ya han confirmado casos. Mayormente en Estados Unidos ustedes saben que fue uno de los primeros países, que ellos venían directamente de China, vuelos directos que ellos tenían, y en la región de Latinoamérica mayormente son sobre todo de Italia, España, países de Europa. La Organización Panamericana de la Salud trabaja en todos los países de la región de las Américas y yo le puedo asegurar que estamos trabajando mano a mano con los ministerios de salud en todos los países de nuestra región. Así también en el caso de Venezuela. Sobre todo, a razón del fenómeno migratorio, se ha reforzado el equipo en Venezuela. Tenemos epidemiólogos que están en los 23 estados de Venezuela. Hay una investigación de los casos. Ustedes también, tenemos una publicación, como les digo, en el internet diaria de cuál es la situación. Y ustedes puedan poder ver que ellos también ya están notificando casos sospechosos. Hay un laboratorio que está confirmando o descartando los casos, claro, ¿cierto? Y la información que tenemos del caso sospechoso fue descartado. Entonces, hay todo un equipo de la Organización Panamericana de la Salud trabajando en Venezuela como lo estamos haciendo en todos los países de la región. Doctora Gambini, yo quisiera ampliar el tema de ser asintomáticos con este tipo de enfermedad y el riesgo que esto puede suponer o no. La población más vulnerable entonces son los menores de 1 año y los mayores de 60 años. En caso que en Colombia ya se presente un 10% de contagios nativos, o sea, no importados, ahí se pasaría a la siguiente fase, que es la fase de mitigación. ¿Qué es esa fase de mitigación? Muy bien, gracias por la pregunta que me da paso a hablar de las fases. Sí, estamos trabajando con los países en términos de qué tenemos que hacer. Como les decía, ¿no? Hablamos ya de qué va a hacer la persona, el individuo, en términos a las medidas de protección. Y también, por supuesto, qué van a hacer los gobiernos, los estados, los ministerios de salud. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, declara esta epidemia como una emergencia de salud pública de interés internacional.
¿Y por qué? Porque ya se presenta en varios países, el número de casos ha estado incrementándose de forma importante por la transmisibilidad y sobre todo para un llamado de todos los actores. O sea, esta es una situación de salud pública que todos tenemos que participar. Ya hemos hecho el llamado a los pobladores, a los ciudadanos de Colombia, así también como los empresarios, educadores, personal de salud, todos, estudiantes. De la misma forma, a través de la Organización Mundial de la Salud, se hace un llamado a todos los organismos internacionales, a las ONGs, a todas las instituciones que puedan apoyar, instituciones financieras que puedan apoyar a los países a reforzar sus planes de respuesta ante esta situación. Entonces, estos planes de respuesta están divididos en 3 fases. La de preparación, que al tener un caso confirmado, pasamos a la etapa de contención, que es lo que ha ocurrido en Colombia, este viernes 6, ¿cierto?, de marzo, en que se confirma el primer caso, ya pasamos una fase de contención. En la fase de preparación, que el gobierno de Colombia lo hizo desde un inicio con el liderazgo del Ministerio de Salud, se fortaleció lo que es la vigilancia epidemiológica y se seguirá fortaleciendo, o sea, no somos perfectos, siempre hay áreas que podemos mejorar. Entonces, ahí también el llamado a todos los establecimientos de salud, públicas, privadas, las EPS, IPS, todos tenemos un rol. Entonces, la vigilancia es muy importante para poder, ahora que ya tenemos un primer caso, detectar esos casos sospechosos. Estábamos hablando de los síntomas muy similares al resfrío. El antecedente de que la persona haya en los últimos 14 días viajado a un país que ya tiene caso confirmado, como era en un momento China, pero ahora les dije, ya son 100 países, sí, sobre todo en Europa, Estados Unidos y también en nuestra región, ¿cierto? Ya hay varios, nuestros países vecinos tienen ya casos confirmados. Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Argentina. Entonces, estar muy atentos. Entonces, si tengo el dato que he estado en un país donde ya hay casos confirmados y más aún, si tengo la información de que el amigo con el cual estuve compartiendo, ¿cierto? O que compartí una habitación en caso de un viaje, ¿sí? Y si ha sido confirmado ya por que ha tenido una infección por el nuevo coronavirus, entonces alerta. Si presento ya fiebre, tos, molestias en la garganta, acudir a un centro de salud, sobre todo si tiene este dato del contacto o haber estado en un país que tiene el caso confirmado. Entonces, esa es la fase de contención, porque lo importante ahí es detectar estos casos, hacer la investigación de los contactos para contener la transmisión. Ya cuando no haya una transmisión comunitaria y no podamos detectar que esos nuevos casos tienen una relación con una persona que estuvo en un país donde hay transmisión o que estuvo en contacto con una persona que ya fue confirmada, es si pasamos un 10% de esos casos, ya pasamos a la fase de mitigación. Entonces ya los casos son mayores, ya no tenemos esas cadenas de transmisión identificadas. ¿Ya no importan? Pues entonces importa porque tenemos que estar trabajando duro en términos de qué hacemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en ese caso, llamamos también a los ciudadanos que a lo que sería lo que es el ya quedarse ellos en casa y avisar más bien por teléfono a la institución prestadora de servicios, ¿cierto? Porque si tenemos muchos casos, pues que van a llegar a los establecimientos de salud, los vamos a desbordar. Correcto. Entonces, por eso son etapas. En este momento que hemos tenido un caso confirmado el día viernes, el llamado es, si usted tiene el antecedente de que ha estado en un país que ya tiene transmisión o tiene una persona que ha estado en contacto, que ha sido confirmada, que ha sido infectada por el nuevo coronavirus, por favor, acérquese al establecimiento de salud, acérquese a su IPS, haga la notificación. Ya tenemos ayer en la locución del señor presidente, se dieron los números a los cuales hay que llamar, números del Ministerio de Salud Pública, entonces, por favor, estemos atentos a esa información. Y eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Y también un llamado a los viajeros. Lo que se pide, la Organización Mundial de la Salud no recomienda ninguna restricción en viaje y en comercio. Necesitamos seguir que el país siga trabajando, que siga en su cotidianidad.
Pero para eso es el llamado al ciudadano, el llamado a los viajeros. Si tengo ese dato, han visto, se han reforzado todas las medidas en migración. Entonces, señor viajero, si usted estuvo en estos países y comienza a tener los síntomas, por favor, inmediatamente acuda a un establecimiento de salud. Pues, doctora Gina Tambini, representante en Colombia para la Organización Panamericana de la Salud, gracias por estar en Colombia ayudándonos a tratar de contener este virus y gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes, un llamado también a los medios de comunicación. Ustedes son parte, que no creemos pánico, que no creemos esa alarma, que realmente no ayuda a nadie. Por favor, seamos muy responsables ante los ciudadanos, ante el país, ante el mundo, que esto es sí, una epidemia, un nuevo virus, una nueva enfermedad, el COVID-19, pero tenemos que saber qué hacer cada uno y cómo podemos contenerlo en este momento y cuando llegue la fase de mitigación, las medidas que tenemos que hacer.